¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a los que han enviado su saludo de asistencia: Israel, Marco, Solimar, Saulo, Noemí, Brisa, ¿qué tal? Por favor, a todos los demás les pido que envíen por el chat un saludo que dé constancia de que, además de estar conectado, estás presente, que estás escuchando lo que se está diciendo y puedas saludar, darnos tus buenas tardes a través del chat. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sofía Tejada. A ver, ¿quién más está aquí? Cristina, buenas tardes. Jennifer Aguilar, Adriana. Bien. Les había pedido buenos días, que ingresáramos un poquito antes. Ya sabemos que las clases de Historia Universal son bastante extensas y nutritivas, entonces para no restar minutos a esta clase y poder hablar un poquito sobre la noticia que todos estamos esperando o que hemos recibido bastante emocionados, ¿por qué no decirlo? Ya que el rector de la Villarreal está proponiendo realizar un examen presencial que en estas épocas pandémicas llama mucho la atención, ¿no? Y también, ya que todos recordamos estos momentos presenciales que se vivían en torno a un proceso de admisión, en torno al examen de San Marcos o Villarreal, pues nos trae cierta nostalgia pensar que va a ser así. ¿Qué ha publicado la CEPREVI? Bueno, ya desde la mañana te había comentado que han lanzado un nuevo simulacro. De igual manera que lo realizaron en octubre, que fue el 31, si mal no recuerdo, han lanzado un simulacro virtual cuya inscripción es gratuita, pero tiene un límite de participantes que son 1000. Desde las 8 de la mañana de hoy tenías la posibilidad de inscribirte. Si tú estás interesado en Villarreal o por ahí quieres probar, tentar suerte y ver qué otras posibilidades tienes además de San Marcos, pues me parece una buena idea que te animes a darlo, ¿sí? La inscripción es bastante sencilla, te piden los datos personales, te piden tu cuenta de correo, una clave que no necesariamente es la de tu correo, por si acaso, si es que crees que te están no sé, estás siendo víctima de fraude y están solicitando tu información personal, no tiene que ser necesariamente tu clave de correo, puede ser otra contraseña que crees solamente para utilizarlo con la página, ¿sí? Entonces, admisión cerca. Ya hemos escuchado nosotros por todos los medios, incluso Andina, que es, bueno, como la fuente oficial de noticias respecto a admisión o en el ámbito educativo, ya lanzó su nota de prensa, en RPP también se ha presentado el rector y está pues invitando a los alumnos a que se inscriban. La fecha límite para inscripción es el 20 de diciembre, ¿sí? Ahora, si uno va a la página web de la Villarreal y se toma la paciencia de poder ingresar, indagar en todos los pequeños iconos que aparecen, vamos a poder extraer alguna información, o mejor dicho, vamos a poder tener más claro, cómo es que se va a llevar a cabo este examen. Aquí, yo buscando e indagando en exámenes presenciales. Corrígenme si me equivoco, si es que ustedes tienen información, también compártanla, pero hasta el momento las universidades que han trabajado procesos de admisión en esta época de pandemia han sido en modalidad virtual las que ustedes pueden ver. Está, claro, la San Marcos, bueno, están las universidades bastante juntitas para que puedan conocer a todos aquellos que han vivido exámenes de admisión. Y yo les había comentado de un caso que es la UNAM en México, porque a través del Facebook han llegado fotos y se han publicado
en las que el examen se dio en el estadio y los chicos estaban sentados en las escalinatas con sus unas tabletas, un soporte, y dando su examen con sus protectores y con todos los protocolos necesarios para prevenir el contagio del COVID. Así que puede ser que Villarreal marque el hito y trabaje en el estadio o en el Estadio Nacional, como se estaba voceando, un proceso de admisión. ¿Qué aparece en la página web? Aparece el documento de admisión, que sería como una guía virtual, y también aparecen cronogramas. Este cronograma que está primero es un cronograma del examen extraordinario. Ustedes saben que Villarreal tiene un examen extraordinario y un examen ordinario. El examen extraordinario está dirigido a modalidades de primeros puestos. Si es que lo queremos comparar con San Marcos, serían modalidades de primeros puestos, que son el primer y segundo puesto de educación secundaria, los deportistas calificados. ¿Qué aparece? El pago de derecho de inscripción al examen en el Banco del Comercio. Ustedes saben que Villarreal trabaja con el Banco del Comercio hasta el domingo 20 de diciembre. Y la inscripción, que también es hasta el domingo 20 de diciembre. Pero en fecha de examen extraordinario, aparece por establecer. Se ha dicho, se ha voceado que es en enero, pero en el cronograma aún no aparece una fecha exacta y esta información es de la página web del día de hoy. Este es el examen ordinario al que postulan todos los chicos que han acabado quinto secundaria o los que estén interesados en postular a Villarreal. Las mismas fechas de límites para poder inscribirse, que es hasta el domingo 20 de diciembre, y también la fecha del examen ordinario por establecer. ¿Qué quiere decir esto, Catherine? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que podemos darle un voto de confianza a Villarreal para poder brindar nuestra inscripción. Y si yo ya estoy inscrito, pues también van a brindar la información para poder dar nuestro examen. La información que está aquí, que les voy a compartir, para los que son de particular, ¿a qué te refieres con particular, Solimar? Colegio particular. ¿Te refieres a esto de primeros puestos? ¿Tu pregunta va por esto de primeros puestos? ¿O al pago? Al pago. A los pagos, ya. A ver, les voy a compartir la carpeta de admisión. Esta es la carpeta de admisión que nosotros podemos encontrar en la página virtual de la Villarreal. Un momentito, quiero mover esto. Algo que me llama mucho la atención es que siempre parece no es seguro. Pero ustedes entren con confianza, no hay problema. Y esta carpeta de admisión tiene pues toda la información necesaria para poder rendir nuestro examen, el cuadro de vacantes, el tarifario para el proceso de admisión, el cronograma del proceso, que también le vamos a ir hablando, no se preocupen. La estructura del examen, que como ya les había dicho, es cada vez más semejante a la de San Marcos, que es una determinada cantidad de preguntas por áreas para que puedan ustedes equilibrar los pesos de cursos en el examen. Ya. Listo, entonces ya les compartí la carpeta. De todas maneras voy a seguir haciendo pequeñas imágenes informativas para que podamos estar al tanto. La información que aparece en la web es inscripción hasta el 20 de diciembre y fecha para examen por establecer. Entonces, lo que sí me gustaría es animarlos a que den el simulacro. Y esperemos que en esta semana, que no se dilate tanto el tiempo para que den una fecha exacta, ¿no? Cuéntenme, ¿a ustedes les anima la idea de dar un examen presencial?
Sí, 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 bastante expresivo. Sí, claro. Mm, para que las cosas sean más justas, me dicen por ahí. Sí, para que puedan tener las mismas oportunidades, de repente alumnos que no cuentan con soportes, con las herramientas, ¿no?, digitales que tenemos nosotros o con los soportes que necesitamos nosotros. Bueno, en ningún examen de admisión en principio deberíamos pensar en el plagio, ¿no? Bueno, entonces voy a seguir buscando la información. Hay chicos que ya están inscritos que en marzo de este año estuvieron buscando, mejor dicho, fueron a adquirir la carpeta y pues ya están realizando las averiguaciones también para dar este examen. Si es necesario contar con un prospecto, es por lo menos lo que aparece en la información de la página web, y el Banco de Comercio, que es quien vende el prospecto y quien también recauda el dinero, puedes encontrarlo. El más cercano está, bueno, para mí está en San Isidro, creo. Ahí hay una sucursal del Banco de Comercio. Las demás, pues sí, es un poquito difícil de conseguir, ¿no? No hay como que muchas sucursales, pero o sea, sí, Miraflores quizá hay alguna. Voy a buscar. Aquí me ponen que están esperando que el examen de San Marcos también sea presencial. Bueno, que, que nuestro deseo de que sea presencial se cumpla, ¿no? Listo, entonces ya contamos también con la presencia del profesor Mestanza, está con nosotros. Listo, profesor, ¿nos escucha? Hola, Katicita, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Katy? Buenas tardes ya en sí, ya creo que ya estamos en la tarde, sí. Y estamos en la tarde. Muy bien, ¿cómo están todos ustedes, muchachos? Muchas gracias por unirse pues en sí a la clase de hoy, al enlace de hoy. Gracias, Katicita, por darme el pase. Y veo que ya están hablando acerca del examen de Villarreal, ¿no? A causa revuelo en sí esta entrevista que ha realizado pues en sí el doctor Alfaro, ¿no? Que viene a ser el rector, a quien muchos en Villarreal pues en realidad lo detestan, ¿no? Por algunas cosas que hacen la mayoría de rectores, ¿no? Que son cochinas, sucias. Pero bueno, una noticia que hace referencia pues en sí al examen de admisión, donde se habla de que no van a cometer el error de San Marcos, ¿no? De hacer un examen de carácter virtual, sino un examen de carácter presencial. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Mayeli, Nadine, Jennifer, buenas tardes con todos ustedes. Danielito, ¿cómo estás, campeón? Un gusto saludarlos a todos ustedes. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla. El día de hoy tocamos el tema de Roma. Hablamos de la primera parte de Roma, que viene a ser la Roma republicana. Muy bien, a ver, vamos a desarrollar este tema. Antes de empezar, vamos a responder algunas preguntas, dudas que puedan en sí desarrollarse durante clases. Hola, Pierito, ¿cómo estás, campeón? Hola, Eduardo. Hola, Piero. Hola, Rodrigo. Eduardito, Jesús Malma, ¿cómo estás, Malmita? Hola, Pierito, ¿qué tal, muchachón? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y buenas tardes pues también a Melanie, ¿no? Muy bien, señores. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Nuestra clase de hoy, repito, hace referencia a Roma. Ya estamos entrando a los temas calientes, a los temas que vienen más en examen de admisión, tanto San Marcos y Uni. Bueno, Katicita, acá ya te habrá comentado pues en sí que el examen de admisión de San Marcos se va a desarrollar siempre y cuando, correcto, dependa pues del examen del ciclo presencial, del ciclo virtual que va a desarrollar justamente la Pre-San Marcos. Todavía no se ha iniciado este último ciclo y lógicamente no podemos pues en realidad adivinar, ¿no? Cuándo va a ser el inicio de este ciclo.
porque en base a ello nosotros también estaríamos programando pues un ciclo repaso para ustedes. Probablemente nosotros estamos terminando el ciclo de nuestras 18 semanas finales de febrero. De ahí tenemos un tiempo aprox para poder pues en sí ya hacer un ciclo repaso y llegar finitos al día del examen de admisión, que probablemente puede ser que sea en abril. Y ya para eso, con todo este tiempo que aún le queda a San Marcos y viendo la experiencia de Villarreal, puedo asegurarte, hijo, que ese examen ya no va a volver a ser virtual. ¿Por qué motivo te preguntarás? Por el horror que cometió pues en este primer examen virtual. Recordemos en sí que mucha gente se ha quejado, muchos han demostrado con pruebas que se les ha colgado la computadora en sí o el sistema, no les ha funcionado y bueno, lamentablemente pues en sí esto va a traer, ha traído como consecuencia que mucha gente reclame una siguiente participación, ¿no? Entonces San Marcos no se puede dar esos lujos, ¿no? Ah, no, no ingresaste, sigue intentando. Entonces no. Por ese motivo San Marcos hará por última vez, pues me imagino, un examen donde participen todos los que han demostrado que efectivamente sí se les ha colgado pues en sí sus máquinas, pero de ahí ahora sí el filtro, ¿no? El que ingresa es el que estudia. Aquel que no ingresa simplemente no estudió bien o simplemente algún factor emocional le ha pasado factura y listo, no ingresó. Así que si quieres ingresar a mi universidad, prepárate pues en sí, continúa preparándote o haz lo mejor para poder lograr tu ingreso a la universidad. Así que ya saben, estimados alumnos, estemos preparados para todo y nosotros tenemos que, la Academia Mega va a continuar justamente con esta preparación de calidad que les brindamos a todos ustedes semana a semana para que ustedes logren ese objetivo que es su ingreso a la universidad. Muy bien, señores, todos ustedes, vamos a empezar con la clase de hoy y la clase de hoy hace referencia a Roma, a la Roma republicana. Recordemos en realidad que si hablamos de Roma, geográficamente hablando, ellos se ubican en esta llamada bota, es la península, no te olvides, la llamada península itálica, correcto, pero quiero comentarte que como toda península se encuentra rodeado de mar, Roma principalmente era esta franjita anaranjada, esto era Roma, y esta franja, si quieres llámalo tripa, correcto, se ubica pues en sí, es atravesada por un río, que es el llamado río Tíber, el cual forma un valle, el llamado Valle del Lacio. Estos pocos habitantes lograron dominar a todos estos muchos que viven a su alrededor. Correcto, de esta manera quiero comentarte, estimado y querido alumno, que la llamada nobleza está conformada por esta pequeña población y el llamado pueblo está conformado por esta población, correcto, que está dentro de esta bota y que posteriormente al expandirse también va a crecer. Por eso pocos dominaban a muchos. Esto viene a ser Europa Occidental. Acá está Grecia, ya olvidémonos de Grecia. Ahora hablemos acerca de Roma. Roma entonces, Europa Occidental, península itálica, país actual Italia, Valle del Lacio, a las orillas del río Tíber en Europa. Cultura considerada la segunda más importante en la historia, pues en sí de Europa. Recuerda que en antigüedad sería la segunda más antigua, correcto, y más importante, ya que la primera más antigua y más importante es Grecia, ¿no? Si Grecia nos dejó como aporte la democracia, la política, los llamados romanos nos van a dejar como aporte, ¿qué cosa? Nos van a dejar como aporte el derecho, la justicia, ¿correcto? Y eso van a ser justamente del grupo, ¿correcto? Mayoritario, que se va a enfrentar pues al grupo minoritario. Hablamos de plebeyos contra patricios. Cuando hablamos acerca de Roma, tenemos pues en sí una explicación, ¿no? Hay un origen real como también hay un origen mitológico. La mitología que habla acerca del origen de Roma es la leyenda de Rómulo y Remo, dos hermanos que fueron separados de su madre cuando ésta justamente fue asesinada por un rey impostor de una ciudad llamada Alba Longa. La historia cuenta pues que estos niños fueron en sí llevados a un cesto y de este cesto lanzados al río Tíber. Su madre era una mortal, su padre era un dios, que en este caso sería Marte, el dios de la guerra, la versión Ares de Roma, correcto, nos estaría contando y diciendo pues en sí que este dios calmaría las aguas de ese río y con ello los niños estarían pues todavía protegidos. El detalle está en que el hambre apremia y estos niños empezaban a llorar justamente por hambre. Por esa razón, ¿qué es lo que termina pasando? Su padre, correcto, buscará a una dama para que pueda pues en sí amamantar a estos niños, pero no encontraría a ninguna mujer. Y entonces, profe, ¿a quién estaría encontrando? Estaría encontrando nada menos y nada más que a una loba. Esa loba llevaría por nombre Lupita.
Luperca. Apunta ahí, ¿cómo se llama? Luperca. Bien, queridos y estimados alumnos, como la loba es quien va a amamantar a estos niños, el dios Marte le dio, rejuveneció a la loba con 12 años más de vida. Durante esos 12 años fue justamente, vivió con Rómulo y Remo hasta que ésta murió, los niños quedaron huérfanos, fueron creciendo y así conocieron su verdadera historia, gracias pues en sí a unos campesinos, los cuales le dijeron efectivamente, ellos no eran hijos de una loba, sino de una mortal, de una reina, de una princesa, perdón, asesinada, y que el asesino era el rey impostor de la ciudad de Albalonga. Los niños se prepararon, posteriormente vengaron la muerte de su padre, perdón, de su madre, y finalmente liberaron, dicen pues en realidad, a su abuelo, que estaba tomado prisionero por el rey impostor, y le devolvieron su corona. La historia cuenta que el abuelo, en agradecimiento, ¿no?, a estos niños, les termina diciendo lo siguiente: pídanme lo que ustedes quieran y yo se los daré. Lo que ellos pidieron como territorio fue justamente las tierras donde su madre, bueno, su otra madre, en este caso la loba, los había encontrado. Él no era dueño también de esa parte, así que le dio 500 hombres. Vayan y conquisten esas tierras. Lo hicieron, conquistaron, derrotaron y dominaron a una población al cual luego lo esclavizaron. Se volvieron nuevos dueños de tierras y también de esclavos, una aristocracia. El problema era ahora qué nombre poner. Rómulo y Remo, líderes, hicieron una competencia quién lograba ver al ave más grande. Y resulta que Remo, pues lo único que veía al parecer eran pajaritos y palomitas. Rómulo también, pero hasta que Rómulo vio un gran águila, el cual se posó sobre el monte más alto, pues en sí de Italia, Roma, y de esta manera Rómulo ganaría la competencia. Remo no aceptaría, pues en realidad, esa derrota. ¿Y qué es lo que terminaría pasando? Señores, Rómulo, pues en sí se enfrenta con Remo y esto da como resultado la muerte de Remo. Ahora pregunta para todos ustedes, no se olviden, por favor. La muerte de Remo, Rómulo pondría un nombre y dijo: en honor a este hermano a quien yo siempre quise, vamos a ponerle el nombre de Roma. Así nació, señores, Roma. Pero la realidad, ya dejando lo mitológico, es que el pueblo que dio origen a Roma se le conoce con el nombre de los latinos. Por eso que el idioma, apunta por favor, el idioma que habla Roma es el latín. Repito una vez más, ¿cuál es el idioma que habla Roma? El latín. Ellos se establecieron frente al Valle del Lacio, a las orillas del llamado río, ¿qué, muchachos? Del llamado río Tíber. Repito una vez más, a las orillas del llamado río Tíber. Por el norte ellos limitaron con los Alpes italianos, por este lado. Por el sur con el llamado mar Mediterráneo, no te olvides por favor. También vendría a ser pues el llamado mar Jónico, muy bien. Por el este con el llamado mar, no te olvides, ¿a qué mar era, señores? ¿Se acuerdan o no? Ah, ya. Oye, una consulta. ¿Esta clase no habíamos avanzado la semana pasada? Y recién todos ustedes hablan. Ahora que acabo de acordarme del mar, alguien acá justamente había hecho esa observación. Ay, ay, ay. Entonces ya nos toca pues acerca del Imperio Romano. Ya ves, ustedes no hablan, muchachos. Ya, ya, ya. Dame un ratito, por favor, entonces. Dame unos minutos. Que he estado recontra con tantas cosas en la cabeza, muchachos, que mira, ni siquiera me he percatado de que hoy nos tocaba pues en sí un siguiente tema. En este caso sería pues Roma imperial, ¿no? A ver, vamos a hacer un ratito. Dame un ratito, por favor, ¿sí? Dame un ratito. Un ratito a todos. Ay, ay, ay. Todo calladitos, ¿eh? No, ya, profe, sí, 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 continúe, continúe, todavía me dicen. Se pasaron, ¿ah? Hoy me tocaba un tema más ligerito. O sea, que ustedes se pasan, ¿ah? Me hacen chambear más, ¿ah? Trabaja hoy, me dice. Ya, muy bien. Vamos a desarrollar estas preguntas. Una cosa rápida y violenta. Así, fast, fast, fast. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el material mega? Este es el material mega. Vamos a ver, vamos a ver.
Queridos alumnos, ustedes se pasaron, me han hecho trabajar en vano ustedes. Me hacen dobletear con la chamba ustedes, ¿ah? Malos, malos son ustedes, ¿ah? Se pasaron. Ajá. A ver. Acá está el material. Listo. Lo tengo. Lo había colgado en otro archivo, por eso que no lo encontraba. Lo tenía acá. De razón que no lo había. Tisita, disculpa. Pensé que ya lo tenía en sí en el Drive. Y lo había colgado en sí en otra institución y con el logo todavía. Con el logo de la academia. Me van a matar en otra institución. ¿Cómo voy a poner? Me van a decir, oh, ¿cómo vas a poner el material de otra empresa? Me van a decir así. Bueno, ya me disculpé con los amigos de la otra institución. Bien, a ver, rapidísimo. A ver, acá, ¿dónde está? A ver, mega. O sea, por loop acá. A ver. Solo hay un pequeño detalle. No sé qué pasa con el formato. Acá está ya. Listo, muchachos. Ahora sí me van a confirmar si logran observar de forma correcta, ¿sí? Allá. Listo. Vamos rapidísimo. Vamos a guardarle mega. Listo. Ahora sí, por favor, me van a confirmar si logran observar mi pantalla. Señores, cierra mi pantalla. Confirmen. Katicita, por favor, ¿me confirmas? Sí, profesor, sí se ve. Listo, bacán. Entonces, muchachos, ahora sí. Ya, esta parte era la que nos tocaba el día de Roma Imperial, muchachos. ¿Qué tal? Ahora sí. Bien. Señores, nos toca hablar acerca del Imperio Romano, que vendría a ser pues la etapa posterior a las guerras civiles, ¿no? Recuerdan ustedes que en la clase pasada habíamos hablado acerca de Roma, su origen mitológico, y luego hablamos ya de la explicación real. Inclusive hemos hablado acerca de la República Romana. O así ya de manera particular decirte algo. La llamada Roma republicana termina siendo la base organizacional, económica y política y también social, señores, de lo que va a ser Roma en general. Gracias a esas guerras de expansión que iniciaron los romanos en sí durante la etapa republicana, es que ellos lograron no solo dominar la península itálica, sino controlar el mar Mediterráneo tras la guerra más importante de su historia, guerras púnicas. Tras esas llamadas guerras púnicas, sin mentirte, Roma pues en sí lograría pues el auge, el éxito dentro de su vida porque lograría expandirse por gran parte de Europa y por las costas, ¿no? Por las costas o por la cuenca del mar Mediterráneo en el caso del continente asiático y en el caso del continente africano. Es por ello que quiero observar contigo este llamado mapa, esta imagen, donde observamos que todo lo rosado justamente viene a ser pues en realidad el Imperio Romano. Miremos, observemos en realidad, dominó lo que viene a ser pues en sí la península ibérica, lo que viene a ser España, lo que viene a ser Portugal, no te olvides
Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, una parte de Alemania, señores, y estamos hablando también de Inglaterra, ¿no? De Britania, pero también dominaría la zona de Oriente, a lo cual ellos van a llamar, pues en sí, al cual lo van a llamar Roma Oriental. Hablamos de la antigua Grecia, ¿no? De Macedonia, de toda esa parte. Mira también que dominaron Asia Menor, acá está Asia, miren ustedes, Asia Menor, dominaron pues la zona de Siria, Palestina, Arabia, Egipto, correcto, ahí está Numidia, que viene a ser Túnez, y ahí está Mauritania, donde estaría ubicado pues en sí actualmente Marruecos, ¿no? La zona de Marruecos o la llamada colonia hispana, ¿no? En la parte pues en sí del territorio marroquí. Como ustedes pueden percatarse, señores, esa fue la gran extensión de la Roma imperial. Pero recordemos que Roma imperio se inició cuando Octavio derrotó a Marco Antonio. Recuerda que al derrotar a Marco Antonio buscó justamente el reconocimiento y centralización política de parte del Senado. El Senado le dijo, está bien, tú nos vas a garantizar la paz, vas a evitar la violencia en Roma. Así que te aceptamos, sé nuestra máxima autoridad. Por eso, señores, concentró todos los títulos. En la clase pasada hablamos acerca de esos títulos, con eso terminamos. Recordemos, por ejemplo, que uno de los títulos máximos donde él decía ser un dios terrenal, correcto, un rey dios era Augusto. Otro título era tribuno máximo, máximo representante de la plebe. Otro título era sumo pontífice, cuando se hacía llamar máxima autoridad de la Iglesia Católica. También imperator, correcto, que significa jefe, el principal de todos. Y así, señores, recordemos algo. Este personaje, repito una vez más, conocido pues con el nombre de qué, de Augusto o Octavio, correcto, terminaría siendo considerado el primer emperador. Recordemos que la Roma imperial es el momento en que Roma, no te olvides, y el esclavismo alcanzan su máximo apogeo. La pregunta es, ¿por qué sería el esclavismo alcanza su máximo apogeo? Porque lógicamente al dominar más territorios obtienen más esclavos, aunque también manifestó un segundo momento, la crisis esclavista. Por ese motivo, como hablamos de momentos en el Imperio Romano, primer momento y un segundo momento, el primer momento dice ¿no? Una palabra clave, es apogeo. Una palabra clave acá es que habla crecimiento. En ese sentido, queridos y estimados alumnos, si nosotros hablamos pues en sí de qué, del llamado apogeo, estamos hablando del llamado crecimiento y desarrollo de la gran cultura que, de la gran cultura de la gran cultura romana en su etapa imperial. Su primera etapa se llama el Principado, donde los llamados príncipes o primeros ciudadanos representan pues en realidad el máximo poder de Roma. Es la primera etapa del Imperio Romano y se mantienen las instituciones políticas de la República Romana. Por ejemplo, el Senado todavía se mantiene. El emperador no gobierna solo, el emperador es la máxima autoridad, pero hay que recordar que el emperador gobierna con el apoyo del Senado. Inclusive hay algunas magistraturas que se van a mantener en pie y van a apoyar en el gobierno a quién, justamente a este imperio. Por esa razón, muchachos, a ese sistema donde el emperador gobierna todavía con el senador, se le llama cesarismo democrático. Repito una vez más, cesarismo democrático. El César, el emperador, mantiene las instituciones políticas. A eso se le llama, repito, cesarismo democrático. Muy bien, señores, listo, ahí está. Se va a vivir el auge del esclavismo. Mira, el Principado, en pocas palabras, termina siendo la etapa de apogeo cultural y también de máxima expansión territorial. Veamos con quién se inicia este llamado periodo histórico. Este periodo histórico se inició con la dinastía Julio-Claudiana. Recuerda que es la primera dinastía gobernante de Roma. El emperador correcto number one, vamos a decir así, es César Augusto. Recordemos que él se llamaba Octavio. ¿Y por qué se llamó Julio-Claudiana? O algunos lo llaman Juliana nada más. Y es que él, el amigo llamado Augusto, el hombre que sale pues en esa imagen, a quien en la clase pasada analizamos, ¿no? Tiene ropa de militar, justamente el título de imperator significa máxima autoridad militar, señala hacia el horizonte como decir hacia el éxito, que él es la máxima autoridad de los ejércitos y él va a llevar pues en realidad a quién, a Roma justamente a alcanzar sus mayores objetivos. Debajo a quién teníamos, ¿quién se acuerda quién era ese niñito que sale debajo agarrando la pierna derecha? ¿Alguien por ahí? ¿Quién se acuerda? ¿De casualidad te acuerdas quién era? Piero.
No, el niñito, ¿cómo va a ser el Senado? A ver, rapidísimo. ¿Qué me dicen ustedes, muchachones? Al toque. Sí, yo sé que se acuerdan, ¿ah? Porque muchos decían, ay, no me flechó, sí, pues si no estaría enamorado, dice. Ya, ahí está, ya te di el dato. Vamos, Nadine. Vamos, Sofía. Eros, me dice Sofía, no puede ser, Sofi. ¿Cómo el niñito va a ser Eros? Correcto, Sablo, ahí está Giovanna. Tenía que entrar Giovanna, ya, ahí está Solcita también. Correcto, él es Cupido. Profe, y cuando me habla usted de Cupido, gracias Daniel, señores, pregunta, Cupido es el que termina pues en sí, profe, pero él no es el famoso angelito, ese que te lanza la flecha y te enamoras, ya, chochera, él te está haciendo que justamente que Roma, se enamore pues en sí de este emperador. Me dejo entender que él sea pues en sí esa representación del amor, Piero. El amor, pero ¿por quién? Por el Estado, por Roma. Me dejo entender, donde Roma viene a ser el hijo del emperador. Es claro, es un simbolismo, efectivamente, estimado Piero. Mi pregunta es, hasta acá, mi grupo de la Academia Mega, ¿me estoy dejando entender? Repito la pregunta, ¿me estoy dejando entender? ¿Sí? A ver, muchachos, correcto, ya, listo. Más claro que el agua imposible, me dicen por ahí. Gracias a todos, muchachos. Muy bien, estimados y queridos alumnos. Entonces, una vez aclarado ese punto, vamos a ver, pues, en realidad que Augusto, correcto, su nombre verdadero en la República, repetimos una vez más, es Octavio. Él es el primer emperador con el título de Augusto, que significa divino. César significa, pues, en sí, máximo gobernador. Es un gobernador divino. Durante su gobierno se vivió una etapa de apogeo cultural parecido al del siglo de Pericles. Recordemos cuando hablamos de Grecia, del siglo de Pericles, el siglo de Pericles era la etapa de apogeo cultural de Grecia. Acá viene a ser la etapa de apogeo cultural, pero de Roma, donde Roma va a destacar, por ejemplo, en lo que viene a ser el derecho, justamente con la justicia, correcto, con las leyes en favor del pueblo. También destaca en lo que viene a ser filosofía, pero lo particular de la filosofía acá es que destacan en una corriente filosófica helenística llamada el estoicismo, ¿no? Ya que ellos practican mucho la filosofía de la resignación y el sufrimiento, destacando filósofos como Séneca y Marco Aurelio, ¿no? Si se acuerdan, Séneca inclusive fue obligado a beber cicuta, ¿no? Por un emperador llamado Calígula. Por otro lado, hablamos también de la llamada literatura, que escapando de Grecia, si bien es cierto, mantienen todavía las costumbres teatrales, ellos inventaron algo, ¿no? Con ellos nace el tema de la poesía, fueron grandes poetas, destaca Virgilio y Horacio, ¿no? Grandes representantes, pues en sí, de la llamada literatura. En la arquitectura destacaron por sus grandes construcciones ya en este periodo imperial, donde destacan las construcciones monumentales, que en el futuro van a ser el Coliseo Flavio o llamado Coliseo Romano, y también las estructuras conmemorativas, ¿no? Con el cual se recuerda la hazaña militar de un personaje, y ahí destacan los arcos de triunfo. Destacaron en medicina, destacaron en matemática, en ciencias y también en la historia. Uf, acá hay varios historiadores, no está Joel Mestanza, claro, ¿no? Muy bien, señores. De esta manera, queridos y estimados alumnos, el siglo de Augusto es pues en realidad una etapa de apogeo cultural. Ahora, hay que recordar que Augusto, por favor, todos ustedes tienen que apuntar ese detalle importantísimo. El amigo Augusto va a gobernar, pues en sí, desde el año, a ver, se habla del 29, pero normalmente se habla del 28 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Chocheras, ¿se han dado cuenta de un detalle al poner ese punto? Mira, campeón, sí, tú, futuro cachimbo. ¿El gobierno de quién? De César Augusto se está desarrollando, profe, del 28 antes de Cristo al 14 después de Cristo. O sea, profe, él vivió el nacimiento de Jesús, claro que sí, apuntamos por favor, durante su gobierno nace Cristo y lógicamente para nosotros, ¿por qué es importante? Porque estos términos de antes de Cristo, después de Cristo, justamente hacen referencia a qué, Nadine, hacen referencia al llamado qué, a la llamada era en el cual nosotros estamos viviendo. Estamos utilizando siempre la era cristiana. Por ese motivo, durante el gobierno de Augusto se inicia la era cristiana, el nacimiento de Jesucristo. ¿Queda claro? No, Pierito, con Tiberio. Más adelante lo vamos a mencionar. Tranquilo, todavía vamos por partes, como dirían los venecos. Muy bien. Entonces, señores, 28 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Mira tú cuántos años de gobierno vamos a tener, de 42 a 43, pues en sí,
años de gobierno, donde este señor garantizó la paz romana. Profe, ¿qué es la paz romana? La etapa de paz. ¿Sabías tú que esta etapa de paz se garantizó gracias a que el amigo llamado pues en sí César Augusto se preocupó justamente, ¿por qué, muchachos? Por la buena administración política de este en sí magno imperio, donde él va a crear provincias fronterizas, imperiales. Ejemplo, se establecen los llamados limes, que vienen a ser los límites o fronteras, con el cual pues en realidad van a establecer qué cosa, muchachos, van a establecer pues en realidad un buen gobierno, ¿no? Y ahí mira lo que dice, justamente apoyando a lo que dice Nadine, profe, pero la paz es la paz con el Senado. O, lógicamente, el Senado también quería mantener un estatus, no solamente ser una institución simbólica, sino también tener poder de gobierno. Y ahí se viene mi explicación, Nadine, porque cuando él crea provincias imperiales, como también, señores, aparte de las provincias imperiales, va a crear provincias fronterizas. Y esas provincias fronterizas, si bien es cierto, tanto imperiales y fronterizas, van a estar en manos del emperador, porque él tiene que resguardar la integridad de su territorio. Pero también van a haber provincias senatoriales que están al interior, correcto, de Roma, y que van a ser, pues, en realidad, ¿qué cosa, muchachos? Van a ser instituciones manejadas por el mismo Senado. Entonces, profe, todo lo que es en sí lo nuevo, todo lo que es de afuera, es manejado por el emperador, y todo lo que es Italia, netamente Italia, manejado por el Senado. ¿Está claro? Entonces, ahí está la Pax, la convivencia, apunta ahí, la convivencia con el Senado. Pero había un detalle importante. Hay que recordar que Augusto, el emperador, sí, ha llegado al poder a través de un golpe, de una guerra civil, y era lógico que los plebeyos, ¿no? El Partido Popular no se iba a quedar con los brazos cruzados e iba a buscar la manera de poder también alcanzar el poder. El partido senatorial ahora lo ocupa todo, los optimantes. ¿Te acuerdas de eso, Nadine? La clase pasada, optimantes. Correcto, la clase política patricia que centralizaba todo el poder. Ahora les voy a comentar lo siguiente, queridos y estimados alumnos. Ellos, correcto, buscan centralizar el poder y así evitar cualquier intento de golpe de Estado de parte del Partido Popular. Por eso crearon la Guardia Pretoriana, la selección de los mejores soldados militares que estaban al servicio de Roma, justamente ahora al servicio del emperador. La Guardia Pretoriana no es otra cosa que la guardia personal del emperador. Repito una vez más, ¿qué cosa es? La guardia personal del emperador. Es que las legiones, hijo, es en sí el llamado ejército en general de Roma. En distintas provincias hay legiones, ¿correcto? Y estas legiones, entonces, la Guardia Pretoriana vendría a ser la élite justamente de las regiones. Ahí, señores, en la Guardia Pretoriana no habían gladiadores, estimado Saulo. Un gladiador, campeón, métete bien en la cabeza, es un esclavo, no es un soldado libre. En cambio, acá en la Guardia Pretoriana están los legionarios más capacitados, más hábiles en realidad, para tomar pues en sí las riendas de ser la élite del ejército romano. Ellos son inclusive el imperio, si desea, los convierte en nobles, porque son grandes soldados solo y únicamente al servicio del emperador y de su resguardo físico. Se encargan del emperador. Queda claro, entonces ahí el emperador ya podía estar pues contento, feliz. Es por eso que cuando se intentaron dar levantamientos, golpes de Estado, quien de inmediato iba justamente a sofocar estos levantamientos y estos golpes de Estado era nada menos y nada más que el llamado la llamada Guardia Pretoriana. Por eso, una vez más, hablemos de la paz romana. Se garantizó la paz no solo para el Senado, sino también para quién, el llamado emperador. ¿Está claro? Bueno, sabemos en realidad que durante su gobierno se realiza la construcción de redes viales con el cual busca unir Roma con todas sus provincias. Él toma el título de tribuno máximo, que significa ser la máxima autoridad de los plebeyos, ya que recordando la clase pasada, los plebeyos tenían un representante, que eran pues en realidad los llamados pues tribunos de la plebe. Y sí, Piero, claro, cuando hablamos de red de caminos, la frasecita, ¿no? Todos los caminos te llevan a Roma. Eso era lo que se manejaba como frase en esa época. Entonces, títulos que él tiene: tribuno máximo, máxima autoridad de quién, de la plebe.
recuerda que él es sumo pontífice, que significa ser máxima autoridad religiosa, sacerdotal. Se estableció el llamado Consejo del Príncipe, que hace referencia al llamado heredero, al primogénito. Marco Agripa, un gran y excelente militar, acompañante de Augusto, líder de la Guardia Pretoriana, es quien llama justamente a su gobierno, ¿no? Lo llama el siglo de Augusto, y Mecenas, que era su amigo, el aportante económico de la llamada pues cultura romana. Mecenas era un estadista, es el que habló de la Pax Romana. Pero recordemos algo más de Mecenas. Mecenas termina siendo pues en realidad el hombre que va a terminar, ¿qué cosa, muchachos? Es el hombre que termina pues en realidad apoyando, no te olvides, apoya la cultura en Roma. ¿Y de qué manera? De manera económica, no te olvides, ¿ah? Muy bien, él es el hombre que realiza pues un apoyo económico importantísimo para lo que va a ser pues en sí, no te olvides por favor, la llamada cultura romana y el llamado siglo de Augusto. Mi pregunta es, queridos y estimados alumnos, ¿hasta acá me estoy dejando entender? ¿Duda, alguna pregunta, queridos y estimados alumnos, por favor? Niños, muchachos, entonces todos hemos apuntado estos datos rapidísimo. Muchachos, rápido todos, por favor. A ver, ¿sí? Muy bien, señores. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Pregunta, ¿puedo borrar entonces lo que hemos establecido? Muy bien, vamos a borrar justamente todo ya lo establecido. Muy bien, señores, gracias. Ahora, Augusto gobernó, su gobierno fuese en realidad de 42 a 43 años, es uno de los gobiernos más exitosos dentro de la historia de Roma. Y al ser un gobierno exitoso, lo que vamos a encontrar, lo que vamos a observar y ver es en realidad que un alto desarrollo, no te olvides, cultural. Pero lamentablemente todo esto cambiaría cuando llega al poder su hijo, conocido con el nombre de Tiberio. Tiberio en realidad es un tipo, pues en sí, autoritario, déspota, un tipo, vamos a decir de esta manera, que no tiene tacto político. Y al no tener tacto político, pues en realidad, bueno, simplemente va a considerar que lo que él hace está bien y mira lo que termina pasando. Quiero comentarles que durante su gobierno, su principal en sí obra terminó siendo la creación de la ley de leja majestad. Es una ley, señores, gracias Andrea Chaquere, perdón, es una ley, la ley de leja majestad, termina siendo pues una ley que protege al emperador. Y te preguntarás, pero ¿por qué el emperador pide protección? Tiene la guardia pretoriana, una protección, le vamos a decir acá, legal, ya no militar, sino legal. Que resulta que este tipo intentó justamente centralizar el poder y su principal enemigo terminaría siendo el Senado. O sea, desde Tiberio en adelante vamos a ver que el Senado va a estar en constante enfrentamiento con el gobierno central y en ese sentido este señor buscaba pues en sí considerarse la única gran autoridad que pueda tener ¿quién? Que pueda tener Roma. Entonces, la ley, repito una vez más, de leja majestad termina siendo la ley que protege al emperador y que establece que no hay ninguna autoridad mayor a la autoridad que pueda tener, repito una vez más, el llamado emperador. Repito para todos, ¿eh? No existe autoridad que tenga mayor poder que el emperador. Bueno, no olvidarnos pues en realidad que en Jerusalén, ¿no? En la zona pues en sí de Asia, correcto, está pues en sí un hombre, correcto, es llamado pues en sí el rey de los judíos, lo llaman el Mesías, el Salvador. Estamos hablando de Jesús, ya nació Jesús, señores, en el gobierno de su padre. Y recordemos que está movilizando a un gran número de personas. Para el Estado romano, el hecho de que un hombre movilice a un gran número de personas es un peligro porque podía provocar un levantamiento, ¿no? Y para eso, para su mala suerte, no sé si decir de Jesús, correcto, o de los llamados pues judíos, es que hay que recordar pues en realidad que durante esa época también estaba pues ¿quién? Estaba Barrabás, no sé si ustedes se acuerdan, y Barrabás, a diferencia de Jesús, mientras Jesús promovía una revolución espiritual pacífica, Barrabás promovía una revolución. ¿De qué tipo? Una revolución, no te olvides, ¿ah? Una revolución de carácter militar. Entonces, Roma dice,
un rato. Hay un gran número de personas siguiendo a Barrabás y otro gran número siguiendo pues en sí a quién, a Jesús, y eso no lo vamos a poder permitir. La ley de lesa majestad establece solo una autoridad. Entonces, vamos, primero capturaron a quién, ¿cierto, Israel? Primero capturaron nada menos y nada más que a Barrabás. Y sí, Piero, tienes razón con lo que mencionas respecto a Nietzsche. Muy bien, señores, quiero comentarles pues en sí que capturan a Barrabás y el siguiente paso era capturar a Jesús, pero había un detalle, con Jesús no había roche. El roche en realidad, señores, ¿por qué motivo? Porque Jesús no está provocando ninguna rebelión y sus mensajes eran solamente de paz y amor al prójimo. Entonces, profe, ¿pero por qué lo van a matar? Ahí viene el detalle. Jesús plantea la idea de un Dios universal, de un Dios correcto que no es de uno, sino que es de todos. Y eso no le gustaba a los llamados, ¿qué, muchachos? A los llamados fariseos, a los llamados pues patriarcas, correcto, jefes religiosos de la llamada, ¿qué, muchachos? De la llamada pues en sí religión judía, del llamado Antiguo Testamento, de aquellos que simplemente representan el llamado culto a ¿qué, muchachos? No se olviden, por favor, a ver, todos, justamente aquellos que representan pues en realidad el culto, no se olviden, por favor, a todos ustedes, señores, que representan el culto nada menos y nada más, pues en sí, que a los llamados profetas, no te olvides del Antiguo Testamento. Abraham, Moisés, Jacob, no te olvides, Isaac, etcétera. Entonces, queridos y estimados alumnos, sí, todos ustedes me tienen que ayudar con este punto. Bueno, es por eso que ellos lo entregan a Jesús y inventan, ¿no? Ante el Estado romano que él representa un peligro. Entonces, en Roma hay dos personajes, ¿no? Uno es Jesús ya capturado y otro pues en sí es Barrabás. Roma sabe que no puede pues en realidad matar a los dos y consideraba que lo iban a liberar pues en sí a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Tenemos que matar a uno de los dos, dice Roma. ¿Por qué motivo? Porque matando a uno de estos dos simplemente muere, acaba pues en realidad pues en sí estos intentos de rebelión. Y de esta manera dicen, ¿no? Lo siguiente: a ver, señores, ¿a quién liberamos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y no sé si ustedes recordarán, pues todo el pueblo termina liberando a Barrabás. ¿Y por qué, profe? Pero a ver, aguanta, ¿y dónde queda Jesús? Y es que resulta que Jesús te ofrecía pues en realidad el reino de los cielos. Jesús te ofrecía pues tu libertad. Jesús te ofrecía pues en realidad tu llamada, pues tu riqueza, pero cuando mueras. En cambio, Barrabás te ofrecía pues una riqueza en el mundo, en el presente. Me dejo entender tu llamada paz y tu llamada libertad en el presente. Efectivamente, Nadine, ahí está, Jesús está siendo estoico, ¿no? Y está enseñando al pueblo a ser estoico, resignarse. Entonces, la pregunta es, ¿la gente en sí fue por lo espiritual o por lo presencial? Por el momento, fue por el momento y liberaron a Barrabás. Bueno, entonces, señores, pero pucha, este hombre es inocente, decían. Ya, pues, ¿qué tendremos que hacer? Además, ha estado movilizando a un gran número de personas. Consideraban que matando a Jesús y dándole como ejemplo al pueblo judío la muerte de una persona inocente, ellos acababan con todo esto. Mira, si hubiesen matado a Barrabás, el movimiento cristiano todavía se mantenía y quizá no hubiese tomado tanto protagonismo. Pero voy a contarte lo siguiente. Al matar a Jesús y al creer que con ello moría el movimiento y el cristianismo, hijos, voy a decirles pues en realidad que se confundieron. ¿Por qué motivo se confundieron? Porque Jesús antes de morir ya había tenido una reunión con sus llamados seguidores, donde escogió a 12 discípulos, los cuales después de su muerte se van a convertir en ¿qué? En difusores de su pensamiento. Entonces, en ese sentido, en el futuro Roma ya no tendría que matar solo a Jesús, sino también a los llamados apóstoles y luego a sus seguidores, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando se dan cuenta que matar a Cristo no fue la solución. Y segundo, si nos acordamos también un poquito, Cristo en la última cena le dice, el Hijo del Hombre se entregará, se burlarán, lo torturarán y morirán. Pero al tercer día de su muerte, ¿qué va a pasar? Simplemente, pues en realidad Él va a resucitar y va a ascender a los cielos, pero siempre recuerda, va a estar contigo y va a estar a tu costado y en tu corazón. Resultado, la idea de Cristo simplemente es que vive y que no ha muerto. Pucha, compadre, o sea, mataron a Cristo pensando matar al movimiento que Cristo había creado y simplemente no lo hicieron. Por eso, crucifixión de Cristo y surgimiento del cristianismo. Ojo, todos no te olviden, por favor, no se olviden, por favor, muchachos, todos ustedes.
Una cosa es la era cristiana, hablamos de tiempo. En el caso de quién, del maestro Augusto, del emperador Augusto. Y otra cosa es el cristianismo como movimiento religioso que nace a la muerte de Cristo. Pregunta, ¿hasta acá me dejo entender? Chicocos, muchachos, pregunta, ¿me dejo entender? Niños, por favor. Muy bien, Pierito, gracias, Solcita, gracias, Nadine, muy bien, muchachos, Marquito Yicagua, Andrea Chequere e Israel Cerrón. Muy bien, Eduardito, Daniel, Jennifer, Rodrigo, lo máximo. Wow, feliz por cada uno de ustedes, por las respuestas que justamente mandan pues en sí en interno. Campeones, gracias a todos ustedes. Voy a continuar con la clase y quiero comentarte lo siguiente. Bien, profe, pero hay un punto que no nos ha explicado, eso de la importancia de la isla de Capri. Bueno, no solamente fue corrupto Tiberio, fue un inmoral. La isla de Capri es llamada también la isla del Palacio del Placer. Recordemos que este tipo practicaba muchas orgías, condiciones en sí insalubres, donde simplemente tenía relaciones sexuales con varias mujeres, inclusive hasta con hombres. Se habla de una situación particular. Él lo hacía de manera impúdica, inmoral, frente pues inclusive a sus hijos menores. Por eso que sus hijos crecieron como algo normal tener pues en sí ese tipo de que muchachos, justamente de costumbres, ¿no? Ahí está claro, lo que dice Pierito es verdad, llevó a su sobrino, inclusive también estaría por ahí su hijo bastardo, ¿no? Calígula, quien creció justamente en medio de estas inmoralidades. Tiberio moriría justamente por una enfermedad de transmisión sexual. Al morir, señores, o antes de morir, él nombraría como sucesor a su verdadero hijo, pero fue la madre de Calígula quien mató a su verdadero hijo para que su hijo, llamado Calígula, asuma el poder. La mujer, mientras Calígula crecía, quiso convertirse en máxima autoridad, pero Calígula envenena a su madre y la mata. Calígula, quiero comentarte, el tercer emperador de la dinastía Julio-Claudiana, termina siendo un personaje bastante controversial, porque resulta que Calígula en un principio gobernaba en favor de los desposeídos, pero luego de una enfermedad, él terminó pues cambiando su personalidad. Nos cuentan que su gobierno, en resumen, es un gobierno corrupto e inmoral. ¿Correcto? Voy a contarte que Calígula, por ejemplo, aumenta los impuestos, afectando enormemente a toda la sociedad romana. Ahora, él es el enemigo más aférrimo del Senado, por eso que lo consideran un tirano, porque resulta que él buscó imponer en el Senado ciertos cambios y autoridades. Imagínate, fue capaz de ir al Senado con caballo y todo, y nombrar a su caballo senador, decirle al Senado en pocas palabras como mensaje oculto, que si mi caballo es en sí senador, cualquier animal puede ser senador. O sea, su gran en sí objetivo era acabar con el Senado para que no se limite su poder. Dio leyes, por ejemplo, que afectaban la moral de los llamados senadores, como por ejemplo la ley de la prostitución a bajo costo de las hijas de los senadores. Este señor justamente está yendo en contra del llamado Senado y está atentando contra la moral de Roma. Él ha sido criado, correcto, ha sido criado con costumbres orientales. Él no ha sido en sí criado en Roma, ha sido criado en Grecia y ya grandecito viajó a Roma, pero él traía las costumbres griegas, se casó con su hermana, algo que no era normal justamente en Roma, ¿no? En Roma sí se respeta, hay moral entre la familia. Él no, él se casó, inclusive tuvo un hijo con su hermana. Por ese motivo en Roma, a él lo consideran como una persona impúdica, como una persona pues en sí negativa, ¿no? Sí, justamente acá Piero me pone, construyó estatuas en honor a su hermana muerta e hicieron que le consideraban una diosa. Él establecía eso, justamente, a ver, campeón Piero, el hecho de casarte con alguien de tu propia sangre conllevaba a qué, a convertirte en un dios. O sea, no solo su hermana, al mantener la sangre pura con él, sería una diosa, sino hasta él sería. Recuerda eso. Él se hace llamar, no te olvides, un emperador dios, un dios terrenal en pocas palabras. Y es ahí donde aparece el filósofo Séneca, quien justamente se opone a este llamado, ¿qué? A este gobierno, pues en sí, de este señor llamado Calígula. Y de esta manera, queridos y estimados alumnos, voy a comentarles a todos ustedes lo siguiente. Calígula, repito una vez más, Calígula, señores, el llamado filósofo campeón, el filósofo, Piero. Por eso que Calígula lo obliga a beber cicutas a Séneca, le dice,
tú no tienes pues en sí el honor para poder dirigirte a mí. Entonces, está atentando contra la moral, está siendo un tirano, un autoritario y simplemente Roma en sí corre peligro. Por ese motivo, su propia guardia personal, la guardia pretoriana, lo mató a su esposa, inclusive a su hijo. ¿Para qué? Para que no quede ningún rastro de un gobernador de ese tipo. Hay que recordar que antes el Senado ya le había hecho pues una publicidad negativa en contra de su personalidad y resulta pues que el Senado que terminó estableciendo, ¿no? Recordemos pues en realidad que se termina desarrollando pues en sí lo siguiente, el Senado le da la imagen de ser un inmoral, de un hombre adicto al sexo, donde y denunció que había tenido relaciones sexuales con su abuela, con sus llamados empleados y empleadas, o sea, hombres y mujeres, inclusive que era un zoofílico que tenía relaciones sexuales con el caballo. En pocas palabras, este tipo era un enfermo, según el Senado. Entonces, vemos un gobierno claramente tiránico, inmoral, correcto y bueno, también corrupto. Ahora, el complot de las tres espadas ocurre con Calígula o con Claudio. Con Claudio, pero Claudio, ojo, Piero no es su tío de Calígula, es al revés. Calígula es el tío de Claudio. Entonces, profe, ya mataron a Calígula. Cuando la Guardia Pretoriana mató a Calígula, ¿quién fue en sí el sucesor? Lee ahí, mira, Piero, ahí está en la pantalla. El número 4, sucesor de Calígula, justamente es Claudio, su sobrino, un tipo amanerado, vamos a decir de esta manera. Fue impuesto por la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana mata a Calígula y necesita un nuevo emperador. Ahí es donde nombran pues en sí a quién, a Claudio. Y Claudio se convierte pues en sí en autoridad. Hay que recordar, señores, que durante esta época se da la conspiración de Agripina, ese complot que tú mencionas, el complot de las tres espadas. Por ese motivo, ¿qué hace Claudio cuando se entera en realidad que están pues en sí provocando un complot en su contra, mata a toda su familia? No sé si ustedes sabían esa historia. Claudio es ese emperador que al enterarse, pues en realidad que hay un complot en su contra y ese complot está dirigido por su propia familia, él mata a toda su familia y no tiene ningún problema en quedarse solo, que él puede como emperador simplemente conseguir una nueva mujer y listo. Es por ese motivo que este señor, una vez que asegura el poder, se lanza a la conquista de un territorio. La conquista del territorio, la guerra más importante durante la etapa imperial, correcto, fue la guerra de conquista de Britania. Ningún otro gobernador anterior había podido conquistar las Islas Británicas, lo que viene a ser Inglaterra. Bueno, te quiero contar que Claudio lo hizo, conquistó Britania y de esta manera, señores, sería dominador de este territorio. Claudio culminó su cargo y dejó el poder a Nerón, un hombre que había crecido, correcto, bajo ideas, pues en realidad que la tranquilidad de Roma llegaría con la muerte de quién, de aquel movimiento religioso que atenta contra la estabilidad de Roma. Y esa llamada religión que atenta contra la estabilidad de Roma termina siendo ¿cuál, muchachos? Termina siendo nada menos y nada más que llamado, ¿qué, muchachos? El llamado cristianismo. Y por esa razón, queridos y estimados alumnos, voy a comentarles este hombre busca una manera, un pretexto para poder matar a estos llamados discípulos, apóstoles, y es así que manda incendiar Roma. Observemos la imagen de abajo, pero primero la segunda imagen del hombre paradito, él es Claudio, calatito, le gustaba enseñar su cuerpo. Te digo, pues en realidad que era pues en sí una persona que tenía gustos por el sexo masculino y femenino. En la imagen final vemos el incendio de Roma provocado por Nerón, ordena a la Guardia Pretoriana incendiar Roma, para posteriormente pues en sí culpar a los cristianos, porque resulta que tras este incendio, él dice, fueron los cristianos en rebeldía por lo ocurrido durante el gobierno de Tiberio y el gobierno pues en sí de Claudio. En ese sentido se inicia la persecución de los cristianos, una de las primeras persecuciones violentas, sangrientas que se ha desarrollado pues en sí en contra de este grupo, ¿no? De habitantes y también de seguidores de una religión. Quiero comentarles que ahí mueren el apóstol Pablo y el apóstol, ¿qué, muchachos? Y el apóstol Pedro. Repito una vez más, mueren el apóstol Pablo y el apóstol, ¿qué? Y el apóstol Pedro. Muy bien, en Roma se dan cuenta, pues en sí,
se dan cuenta pues de un detalle, ¿no? ¿Cuál es ese detalle, queridos y estimados alumnos? Que simplemente el incendio no fue provocado pues en sí por quién, no fue provocado por los cristianos y esto provocaría pues una inestabilidad, porque resulta que mucha gente inocente terminó muriendo. Por eso se dio una guerra civil entre militares, destaca Vitelio y Otón, militares que luego de haber decidido, correcto, de darse cuenta que Roma estaría entrando en una etapa de crisis tras una guerra civil, decidieron pues otorgarle el poder a un político llamado Flavio Vespasiano, iniciador de la dinastía Flavia. Esta dinastía gobernaría entre los años 69 y 98 de nuestra era, después de Cristo. El todos los Flavios es Vespasiano, justamente el hombre que acaba con la llamada guerra civil o algunos llaman anarquía militar, ¿no? De esta manera, culminado la anarquía militar, amigo Flavio Vespasiano sería el primer gran gobernador de esta dinastía. Quiero contarte que como la crisis en Roma justamente afectaba en gran parte al pueblo, él decidió realizar una obra arquitectónica que pueda satisfacer y, como quien dice, y dar placer al pueblo mediante sus ojos, mediante, no sé, mediante el teatro, mediante la actuación y las competencias. Por eso es que durante el gobierno de Flavio Vespasiano vamos a dejar de lado los circos y vamos a pasar a qué, muchachos, a realizar la mayor obra arquitectónica que justamente Roma ha demostrado al mundo. Y esa mayor obra arquitectónica no es otra cosa que el llamado Coliseo Romano. El Coliseo Romano, sí, tú futuro cachimbo, termina siendo la máxima obra. No te olvides dentro de lo que viene a ser, sí, no te olviden, por favor, dentro de lo que viene a ser, pues, no te olvides la arquitectura. Este llamado Coliseo Romano, queridos y estimados alumnos, por favor, justamente terminará siendo pues en realidad una de las obras que va a terminar representando, repito, representando el gran desarrollo cultural. Ya antes habían coliseos, no, pero no, en realidad no. Lo que tú llamas coliseos vienen a ser en sí qué cosa, vienen a ser los llamados circos, los llamaban el circo máximo, etcétera. Muy bien, entonces, justamente y por ese motivo, quiero comentarles a todos ustedes, repito una vez más, que este coliseo fue iniciado por Flavio Vespasiano, pero culminó su construcción, moriría antes de ver la inauguración, porque el que lo inauguró fue justamente su hijo llamado. Apuntamos, por favor, él es el hombre que termina, pues en realidad, ¿qué cosa, muchachos? Justamente ordenando la llamada que inauguración del Coliseo llamado Coliseo Romano. Quiero contarles que el emperador Tito, hijo de Flavio Vespasiano, queridos y estimados alumnos, ¿por qué motivo se importante, mis estimados, queridos, sí, tú, futuro cachimbo, quiero comentarte pues en realidad lo siguiente. Estimado alumno, durante su gobierno vamos a ver un gobierno realmente, o vamos a decir, obsesivo para acabar con el llamado movimiento judío y cristiano. Entonces, no se olviden, por favor, durante su gobierno, correcto, justamente hay un acontecimiento importante, ¿no? No sé si alguno de ustedes recordará, y es que en su gobierno se dio, pues, en realidad, ¿qué cosa? Lo primero, la invasión al territorio de Jerusalén. Continuaron con la política en contra, pues, en sí de los judíos y también de los llamados, pues, en sí cristianos, pero en contra, más en contra de los judíos. Primero se destruye Jerusalén y luego se inició la diáspora judía en el año 70. En el año 70, Tito, apuntamos por favor, Tito, el emperador Tito, expulsa a los judíos. Así desaparece, pues en realidad, Israel. Israel ya no va a ser territorio judío. Los judíos van a estar dispersos, no pueden vivir todos juntos y están por diversas partes del mundo, como ustedes pueden ver en la imagen, en la segunda imagen que sale a la mano derecha, correcto, ahí están los judíos justamente saliendo de todo territorio romano, no pueden vivir en el territorio romano.
Profe, o sea, usted me está diciendo, pues en realidad, que los llamados judíos terminaron siendo expulsados, ya los cristianos habían sido perseguidos. Ahí Pierito justo quiere saber, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un judío y un cristiano? Los judíos, campeón, no consideran pues como Dios a Jesucristo y solamente plantean que Cristo es un profeta. Los judíos plantean que Dios los ha elegido solo a ellos, es el único pueblo elegido por Dios, pero en cambio el Dios cristiano, el Dios que es el mismo Dios que tienen los judíos, el Dios cristiano es un Dios universal, que no es de un pueblo, de Israel, no, nada más no es de Israel, sino que es un Dios general. ¿Queda claro? Entonces, muchachos, el judío es muy particular y el cristiano es muy universal. Pregunta, estimado y querido Piero, ¿me dejo entender hasta acá? Muchachón, pregunta, simplemente confírmeme con un sí o con un no. ¿Sí? Bien, muchachón, eso me encanta. Sí, por favor, todos ustedes, cuando tengan dudas, pregunten, porque para eso estoy acá y todos los docentes. ¿Por qué? Porque vamos ampliando ya tu horizonte en sí cultural y ya no tienes dudas. Muy bien, algunos yo sé que saben este tema. Lo único que falta es fortalecer un poquito más. Vamos con la diáspora judía. Entonces, ¿esto se aplicó en qué año, muchachos? En el año, apuntamos ahí. Esto se desarrolló en el año 70, no te olvides, 70 después de Cristo. Entonces, profe, en el año 70 después de Cristo, justamente los llamados judíos terminaron siendo pues dispersados por el mundo, efectivamente. Profe, y ellos no tienen un territorio, e Israel termina desapareciendo como un territorio judío. ¿Cuándo vuelve a aparecer Israel? Hoy en día existe Israel. Y si nos acordamos un poquito, el territorio judío vuelve a aparecer, pues en realidad, ¿cuándo? Justamente en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aparece el territorio judío. Los judíos no eran un estado, eran una nación, un pueblo que se mantenía unido en base a su fe religiosa. Pero recuerda que no tenía un territorio políticamente organizado. Fue gracias a los Estados Unidos e Inglaterra que en 1948 crearon de nuevo, pues en sí, el Estado de Israel. No te olvides dentro de Palestina, judíos contra árabes, por ese motivo que en Medio Oriente constantemente hay, pues en sí, enfrentamientos religiosos, ¿no? Entre estos dos bandos. Y bueno, en el año 79 al parecer fueron castigados por Dios, ¿no? Porque recordemos que produjo un gran movimiento telúrico, la erupción en sí del famoso volcán Vesubio. Apuntamos ahí también, por favor. ¿Cuándo se dio la erupción del volcán Vesubio? En el año 79 después de Cristo. Para los romanos, la culpa de esta erupción era pues en realidad de los llamados cristianos. Y por ese motivo vamos a ver pues en sí que esa erupción provocó la desaparición de dos ciudades, ¿no? Pompeya y Herculano. Bien, señores, Tito culminó justamente su gobierno, bueno, vamos a decir de manera pues en sí autoritaria, déspota y totalmente negativa. Su sucesor, su hermano menor, ha crecido con las costumbres que su hermano le ha dado y por ese motivo, queridos y estimados alumnos, Domiciano, correcto, el gobernador, va a establecer un gobierno tiránico muy parecido al de Tito y donde va a ser pues conspirado por el Senado. Si bien es cierto, el Senado ya intenta, ¿no?, dar un golpe de Estado y apoderarse del poder. Es así, señores, que para supuestamente ganarse el afecto del pueblo, después de haber derrotado pues en sí y destruido Jerusalén, allá en Jerusalén, en honor a su hermano, él manda a construir esta imagen de abajo, que viene a ser el llamado Arco de Tito. Repito una vez más, ¿qué cosa es esto? El Arco de Tito. ¿Qué es el Arco de Tito, profe? Es una construcción conmemorativa que representa el triunfo de quién, muchachos, el triunfo de Tito y la destrucción de Jerusalén, valga la redundancia, sobre Jerusalén. ¿Queda claro, profe? Pero eso no está en realidad en sí en París, ¿no? París también tiene uno, es un arco de triunfo y eso le corresponde a quién, a Julio César, porque Julio César fue el conquistador de la llamada pues en sí Galia francesa. Muy bien, entonces, muchachos, quiero contarles que el gobierno de Domiciano, correcto, llegó a su fin justamente por una conspiración del Senado. Se dice que Domiciano realizó la segunda persecución violenta contra cristianos. Tito lo hizo contra los llamados judíos y ahora él, Domiciano, apuntamos por favor, segunda persecución violenta, vamos a poner acá, segunda persecución, no te olvides, violenta, ¿contra quién, muchachos? Contra
cristianos. Resultado, queridos alumnos, ahí está la segunda persecución violenta contra los llamados cristianos, un hecho pues en realidad súper desagradable porque esto pues sería aprovechado por el Senado, que en tiempos de guerra van a pues a decir qué cosa, muchachos, señores, qué cosa van a encontrar, qué cosa van a decir. Bueno, simplemente este hombre está provocando desestabilidad. Por eso el Senado buscó la manera de llegar al poder y de estos señores vamos a mencionar justamente un breve acontecimiento. ¿Y cuál sería ese breve acontecimiento? Vamos a pasar. Un favorcito, ¿apuntaron los datos importantes que están ahí, los años? Chicos, muchachos, ¿lo apuntaron? Pierito me dice, hasta ahora encuentran restos de sus habitantes. Se han encontrado en las construcciones, en algunas construcciones que ellos han realizado pues en la actualidad. Pero no se habla de mucho porque todos fueron expulsados, como te dije, Piero. Listo, Sofi, bacán. Entonces vamos a borrar ya pues en sí las anotaciones y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Con todos ustedes, señores, llega al poder la dinastía antonina. Domiciano fue sacado del poder por unos representantes del Senado. Con esto quiero decirte algo. Amigos, a todos ustedes, gente del Senado es quien va a tomar el poder. Un detalle importante es que ellos no son pues con nacionales italianos. Ellos son personas que viven fuera de Italia. Ahí destaca justamente una familia, la familia española de los ilirios. Repito una vez más, ¿cómo se llamaba ese pueblo? Los ilirios, romanos, conquistados, correcto, y pero que no son de Italia-Roma, sino que son de España. Ahí está la familia Ilirio. La dinastía antonina entonces terminaría siendo la introducción política de la masa, no, vamos a decir de esta manera, ¿no? Extranjera al gobierno del Imperio Romano. Entre los años 98 y 192 va a gobernar la dinastía antonina. Recordemos que ya no son netamente, pues en sí, romanos, italianos. El primero de todos es Antonio Nerva, justamente en honor a su nombre de Nerva, se llama la dinastía antonina. Nerva implanta pues la llamada ley del qué, muchachos. Bueno, ahí está con otro nombre, pero quizá ustedes lo tienen en su cuaderno con este nombre, ¿no? La llamada ley del Optimus, ¿correcto? Optimus Prime, no muchachos, ley del Optimus, el cual significa la ley para qué, para adoptar o elegir al gobernante más capaz, al llamado, ¿qué cosa? Optimus en la sucesión. Profe, o sea, la ley del Optimus solamente podríamos apuntarlo como única obra de Nerva, ¿sí? Un senador, señores, que tuvo la gran idea de establecer la ley del Optimus, que significa solo los más capaces, los mejores deben gobernar. ¿Y por qué los más capaces, los mejores deben gobernar? Porque consideran, repito una vez más, porque consideran que estos señores, ustedes tienen que recordar, consideran pues en realidad que estos señores, amigos, estimados alumnos, justamente pues en sí tienen que ser los mejores. No quieren cometer el error de escoger a un Calígula, a un Claudio, a un Nerón, no. Ahora tienen que ser los más capaces. Y ahí está la ley del Optimus, donde él daría el ejemplo nombrando a su hijo más capaz, que sería Trajano, hombre que lograría la máxima expansión, dominando el mar Egeo, la península arábica, el Golfo Pérsico, todo eso se relaciona con un territorio. Con el territorio, apuntamos ahí por favor, de Mesopotamia. Entonces, ¿hasta dónde llegó la máxima expansión de Roma? Si nos preguntan, y eso lo logró Trajano, pregunta de examen de admisión San Marcos, hasta Mesopotamia. Pero ¿cuál es el problema de tener un territorio más, muchachos? De expandir los dominios, mayor cantidad de esclavos, y va a llegar un momento donde esos pocos no van a poder, ¿qué cosa, muchachos? No van a poder pues dominar a esos muchos, y por esa razón y por ese motivo, ¿qué es lo que termina pasando, querido y estimado alumno? Señores, a todos ustedes quiero comentarles que, señores, Trajano al dejar el poder le dejó una valla muy alta al sucesor llamado Adriano, quien tuvo que otorgar la independencia a Mesopotamia, pero bajo la condición del pago de impuestos. Por ese motivo, Mesopotamia es libre, pero paga impuestos. Con ello, señores, garantizó, vamos a decir así, la llamada estabilidad, no te olvides, dentro de Roma. Pero ¿cuál es el detalle dentro de su gobierno? Particularmente, Adriano es un hombre ligado a qué, muchachos, que está ligado al tema, vamos a decir así, legal, y le gusta justamente establecer el llamado aspecto legal o el aspecto, vamos a decir de esta manera, ¿no? O el llamado aspecto, pues en sí,
de las leyes. Por ese motivo se ha percatado que cada uno de los emperadores, cada vez que iniciaba un gobierno, establecía qué cosa, muchachos, establecía pues, vamos a decir de esta manera, ¿no? Leyes, repito una vez más, leyes que los favorezcan. Repito para todos, establecían leyes que los favorezcan. Él mandó a su llamado jurista, no sé si ustedes se acuerdan cómo se llama su jurista, ¿se acuerdan o no? ¿Quién era su jurista? Muy bien, Nadine, correcto. Entonces, apuntando lo que dice Nadine a su llamado jurista, conocido con el nombre de Salvio Juliano, Juliano lo mandó pues en realidad como jurista a recopilar qué cosa, a recopilar las principales, no te olvides, leyes de Roma, correcto, las principales leyes de Roma, y resultado de esa recopilación de leyes es que nace pues en realidad qué cosa, muchachos, estimados y queridos alumnos, es que nace el Edicto Perpetuo, que es la recopilación de las mejores leyes de Roma. De esta manera pregunta, ¿qué cosa establecer? Una constitución, vamos a decir así, vitalicia. Bueno, Adriano entonces cumpliría la trascendental misión. Veamos a Adriano en su caballo ahí. Señores, de realizar qué cosa, muchachos. La principal, pues en sí, no te olvides, la llamada pues recopilación de leyes en favor del Estado romano. A su muerte fue sucedido por Antonio Pío, un hombre que recibió constantemente el ataque de los germanos, para ser exacto, de los alemanes bárbaros, y de esta manera pues en sí, ¿qué es lo que terminaría pasando? Él mandaría construir una serie de muros a los cuales se le llama el muro antonino, correcto, y pues en realidad servía para evitar la invasión extranjera. Lamentablemente, la mala administración justamente en estas construcciones y en estos enfrentamientos llevaría a Roma a entrar en una etapa de crisis económica. Inicia la austeridad fiscal, que es la época donde no van a tener pues en sí ingresos económicos. Bueno, Roma está empobreciéndose, llega al poder Marco Aurelio, quien le da una mejor imagen a Roma. Roma ganaría justamente su guerra contra los germanos, logra proteger sus fronteras y de esta manera buscaría el llamado pues en sí mejoramiento dentro de lo que viene a ser la economía romana. Marco Aurelio era un hombre que normalmente se resignaba a la situación política, militar y social que podía vivir Roma, porque él practicaba pues una filosofía, el cual era pues en realidad la filosofía estoica. Muchas veces se habla de que Marco Aurelio como emperador se preocupó principalmente, ¿por qué, muchachos? Por la población. Por ese motivo, Marco Aurelio era un hombre muy querido. Durante el gobierno de Marco Aurelio, por ejemplo, hay un caso particular. Él otorgó libertad a todos los gladiadores, inclusive hasta los esclavos iban, que no lo lograron, iban a lograr ¿qué? Su llamada pues libertad. Pero ¿quién en sí mató esa llamada libertad? Como su hijo, señores, se da cuenta pues en realidad que esto afectaría mucho a la economía romana, y es así que él busca en sí asumir el poder y mata a su padre, a Marco Aurelio. Lo mata a su padre, pero este tipo no tiene ninguna capacidad en sí moral, política, social, y empieza pues a realizar barbaridades con tal de, como dicen, ¿no? De conseguir el apoyo pues en sí de quién, del pueblo. Él le daba todo lo que quería el pueblo. Si el pueblo se revela, no, ya señores, les voy a regalar pan a todos, el pueblo estaba feliz. ¿Quieren trago? Toma trago, les regalaba vino y también les regalaba pues en sí, por ejemplo, fiestas, ¿no? En el Gran Coliseo Romano, lo que dice justamente Pierito, 14 días de juegos, full fiesta, y tú sabes, pues en realidad que el pueblo dejaría de tributar durante esas fechas. Entonces, profe, como lo que estoy viendo, este tarado, en pocas palabras, estaría pues en realidad ajustando más la crisis, en vez de ayudar, correcto, y acabar con esa crisis y que Roma trabaje, él está dando pues libertinaje, trago, pan. Efectivamente, y por eso, imagínate pues que todos los días el Estado te regale conciertos. En el Perú todos estarían chupando, durmiendo en las calles, haciendo lo que les da la gana y nadie trabajaría. Por ese motivo, un militar, claro, ahí está la película Gladiador, ¿cierto, Piero? Tú lo has visto de la película, no me mientas, por favor, Piero. ¿Eh? Tú me estás hablando ya de la película Gladiador, señores. Entonces,
Entonces, sí, efectivamente, no es exactamente, a ver, campeón, no es exactamente, pues, en sí un gladiador, pero sí es un militar quien justamente va a promover la llamada guerra civil, ¿no? Una guerra civil, señores, donde, ¿qué es lo que termina pasando, queridos y estimados alumnos? Quiero comentarles, pues, ahí que termina estallando una guerra civil. A Cómodo lo sacan del poder, inclusive lo matan. Y de esta manera llega al poder una familia militar, justamente la dinastía Severa, liderado por Séptimo Severo, quien lo primero que hizo fue militarizar a Roma. Acto seguido, él venció a los partos, quienes intentaron pues justamente dominar el territorio romano. Tras vencer a los partos, él establece, no te olvides, un gobierno, vamos a decir así, drástico en lo político y en lo social. El sucesor era Caracalla. Lamentablemente, con Séptimo Severo, iniciador de la dinastía Severa, en la crisis económica de Roma fue creciendo. Y en ese sentido, señores, el hijo de Séptimo Severo, su llamado hijo oficial, llamado Geta, no iba a cumplir las expectativas del pueblo. Caracalla lo asesina y así llega al poder. Este hombrecito de arriba es justamente Caracalla. Él, señores, pregunta, ¿qué es lo que termina estableciendo? Nos van a contar en la historia que este amigo establece la ciudadanía a todos los romanos con el objetivo de aumentar los impuestos, a ver, o cobrar tributos. A ver, ¿qué hace, muchachos? Otorga ciudadanía a todo romano libre. Por eso, para poder otorgar esa ciudadanía, él crea una constitución llamada la Constitución Antoniana. Y dentro de esta Constitución Antoniana, él estaría otorgando la ley de ciudadanía. Recordemos algo, solamente eran ciudadanos de Roma aquellos que nacieron en Italia, los itálicos para ser exacto, pero los extranjeros no podían ser llamados romanos. Ahora la pregunta es, todos los territorios que tiene Roma son romanos, valga la redundancia. Lo que él quiere es que esa gente, que si bien es cierto, vive en las provincias, también sea considerada romana. Pero ¿cuál es su objetivo? Su objetivo no es que todos sean romanos. Su objetivo principal de este hombre es nada menos y nada más, pero que no se olviden, por favor, su objetivo principal es simplemente establecer que, muchachos, establecer que este personaje, correcto, esta gente extranjera, al ser llamada ciudadana de Roma, pueda pagar un nuevo impuesto. Es como decir que en el Perú estamos en crisis económica. Pero, por ejemplo, eso más les está afectando a los nacionales, a los que viven en sí, a los que son peruanos, porque todos como trabajadores pagamos impuestos. Ahora te voy a comentar lo siguiente. Sí, claro, todos como trabajadores pagamos impuestos, pero ¿qué es lo que termina pasando con el extranjero? Ejemplo, el venezolano, hoy en día que viven en sí en el Perú, hay una cantidad inmensa de venezolanos y entonces ellos no pagan impuestos. Mi pregunta para todos ustedes es, ellos en sí estarían afectándose con ello, ¿no? Por ese motivo vamos a decir algo, oye, venezolano, pero si quieres ingresar a un colegio nacional, si quieres recibir, no sé, seguro de salud, si quieres tener pues ciertos beneficios que un peruano tiene, puedes pagar por tu qué, por tu ciudadanía peruana y así vas a tener todos esos beneficios. Entonces, ¿qué dice el llamado venezolano? ¿De verdad, señor? Sí. Entonces ya muy bien, voy a pagar por eso. Pregunta, ¿qué hizo este emperador? Este emperador establece la ley de ciudadanía con el cual le otorga la ciudadanía romana a todo hombre libre que no necesariamente era italiano y de esta manera cobraba más impuestos. Entonces, ¿cuál era su objetivo? Aumentar la recaudación de tributos impuestos. Muy bien, listo, señores. Eso es lo que nos va a dejar pues el amigo llamado ¿quién? Caracalla. Finalmente, hay que recordar que durante su gobierno se construyen termas, baños públicos, correcto, porque la población ha crecido. El sucesor de este señor de cara molesta, todo machote, él era un raro, un tipo pues de costumbres así recontra afeminado. Era pues un homosexual declarado. Se llama Heliogábalo, el hombre que introduce costumbres orientales y ahí está pues, ¿no? El amor por hombres. Mira, sus amigas ahí están echaditas, él paraba con chicas y no es porque estaba con ellas, sino que eran sus amigas, ¿no? Se cuidaba pues en realidad las uñitas. Quiero contarles pues en sí que Heliogábalo es el hombre que elimina el politeísmo y establece el culto monoteísta en honor al dios Sol. Él dice, ¿no? Tener contacto con el dios Sol y por tal motivo merecían respeto y también autoridad. Ese es el llamado gobierno de quién, de Heliogábalo, el llamado culto el llamado culto solar, correcto, con este personaje. Detrás de Heliogábalo, muy bien, después de que este señor es sacado del poder
poder. Llega Alejandro Severo, un hombre que defiende sus fronteras, una vez más atacado por los germanos, pero lamentablemente pues los militares, mira, te voy a decir algo. ¿Cuál fue el error de Caracay al establecer la ley de ciudadanía? Cualquiera podía ser ahora, ¿qué? Romano. ¿Sabías que la condición para ser emperador era ser romano? Ahora, los soldados son gente de pueblo, gente pues en sí, ahora que es ciudadana de Roma, puede postular cargo de emperador. Y es por eso que ellos son los que van a querer cumplir ese sueño de ser reconocidos como emperadores. Y ahí están los soldados cuando empiezan una guerra, la anarquía militar de 80 años, desde el año 225 al 305 después de Cristo. Hay que recordar que en esos 80 años todos los soldados están en el campo de batalla. ¿Y qué cosa están haciendo? Se están peleando entre ellos. ¿Y qué cosa, profe, va a provocar esa pelea entre ellos? La respuesta es bien simple, campeón. Crisis económica, crisis política. ¿Por qué va a provocar crisis económica, crisis política? Por la sencilla razón, queridos y estimados alumnos, que esta llamada, pues en realidad, no te olvides, por favor, que este llamado gobierno para todos ustedes, o esta llamada, perdón, anarquía militar, al provocar una guerra entre militares, provoca la falta de defensa. Y eso, señores, provoca el escape de los llamados esclavos, los cuales, al ver que no hay nadie que justamente los pare, que no hay nadie, pues en realidad que los detenga, estos se van. Y al irse los esclavos, ¿qué va a pasar? No va a haber mano de obra, no va a haber producción, Roma entraría en una crisis económica que provocaría una crisis social y posteriormente una crisis política. Ahí está, señores, el resultado de esta anarquía militar que en pocas palabras terminaría trayendo como consecuencia la crisis general de Roma. Entonces, el futuro gobernador tiene que pensar en reconstruir Roma y es ahí donde viene pues en sí este emperador conocido con el nombre de Diocleciano, un hombre correcto que tenía 3 enemigos, más él eran 4 y él le dijo a todos ellos: señores, paremos con la guerra. Si nosotros continuamos peleando, vamos a provocar lo siguiente, una crisis generalizada en nuestro territorio. Roma ya está en crisis, no continuemos ahondando más esta crisis. Por eso todos ellos decidieron unirse, pero con una condición: eliminar el Senado. Y es así, señores, como se inicia la segunda etapa del Imperio Romano, llamado el Dominado. El dominado se llama así porque el emperador es un dominus, que significa gobernador absoluto o dominador absoluto. Se elimina ya no existe cesarismo democrático, se eliminan las instituciones políticas y con ello el Senado. Roma está viviendo una etapa de crisis porque no tiene mano de obra esclava y por ese motivo van a traer mano de obra extranjera. Al extranjero el romano lo llamaba bárbaro. El bárbaro va a llegar al territorio romano bajo una política llamada el colonato. Ven, bárbaro, yo te ofrezco comida, ropa, vivienda, a cambio de que tú trabajes para mí. El bárbaro no llega como esclavo. Repito una vez más, no llega como esclavo. Él llega principalmente como ¿qué? Como una persona que va a trabajar a cambio de ¿qué? De algo. En este caso, de un beneficio. Por ese motivo, entonces, a eso se le llama el colonato. Muchos de ellos llegaban para trabajar en la tierra o algunos para ser soldados. Diocleciano, entonces, estableciendo el dominado, que es la etapa en sí de la crisis del Imperio Romano, intenta salvar de esta crisis estableciendo un gobierno de 4, al cual se le llama la tetrarquía, porque los 4 gobernando mejorarían justamente la administración del Imperio Romano y con ello lograrían pues el éxito justamente de este pueblo. Lamento decirles, pues en realidad, que esto no se va a dar así como te lo estoy mencionando, porque resulta que ese gobierno de 2 Augustos, correcto, y 2 Césares, se vio afectado cuando este señor Diocleciano realizó la gran persecución, ¿no? La persecución más violenta y sangrienta en contra de los cristianos, asesinando en masa a un gran número de personas. Si bien es cierto, se generalizó el régimen del colonato, el sistema de arrendamiento sobre las propiedades, quiero comentarles pues en sí que políticamente en Roma no era negociable el hecho de que este señor esté persiguiendo pues en sí a los llamados cristianos. Y tú me preguntarás por qué motivo. Oye, chochera, Roma no se puede dar el lujo de expulsar a gente porque esa gente cristiana paga impuestos, porque esa gente cristiana inclusive puede trabajar, puede
ser mano de obra dentro de Roma. Por eso Constantino el Grande o el emperador Constantino lo saca del poder y lo primero que hace es en sí proteger a Roma, porque ya se estaban iniciando invasiones bárbaras germánicas por la zona oriental de Roma. Ahí, por ejemplo, por oriente habían pueblos como visigodos, como ostrogodos, correcto, que intentaban dominar este territorio, los vándalos. Así, por eso que él crea en Bizancio una ciudad llamada Constantinopla, una capital justamente de Roma en la zona de Oriente. Durante su gobierno, para evitar que los cristianos se vayan y se sigan persiguiendo, y sigan persiguiendo los romanos a los cristianos, para evitar esa persecución cristiana, él establece pues el edicto de Milán, con el cual le dice, tranquilo cristiano, legalmente tú ya no vas a poder, que ya no vas a ser juzgado, así que ahora te comento rapidísimo, tú vas a poder, ¿qué cosa? Tú vas a poder profesar tu religión de manera libre. Es así que se otorga la tolerancia religiosa a los cristianos. Pero acá un punto importante, señores, para todos ustedes tienen que entender algo que yo les voy a mencionar. El edicto de Milán otorga la tolerancia religiosa al cristiano, menos a quién, al judío, profe, o sea que al judío sí lo van a seguir persiguiendo, efectivamente, al judío sí lo van a perseguir, correcto, señores, les van a permitir, pues en realidad justamente no le van a permitir profesar libremente su llamada religión. Ahora, quiero comentarte en realidad que esta llamada idea es porque él se ha percatado de un detalle y no es como Piero me dice que porque le pidió a Dios que si ganaba admitiría su religión. Este tipo pues en realidad va a utilizar al cristianismo. Quien más o menos utilizó ese término que tú mencionas es un rey bárbaro, campeón, y quizás te estás confundiendo con quién, con Clodoveo en la época de la Edad Media, y ese es el tema de la próxima semana. Por ahora todavía no puedo hablarte de eso porque en ningún momento se ha mencionado esa idea, ¿correcto? Claro, Nadine. Él se ha percatado de que Roma, ante la crisis económica, política y social que vive, no puede darse el lujo de mantener una sociedad dividida. Y entonces, ¿qué cosa está buscando? Está buscando a una religión que le ayude a unificar a todo el pueblo bajo un mismo pensamiento. Y ahí tiene a la religión cristiana y también tiene a la religión judía. Pero ¿por qué no eligió la religión judía y eligió a la cristiana? Te dije hace rato cuando Piero me pregunta cuál es la diferencia. Es que el Dios en sí que según los judíos representa, solo lo ha elegido a su pueblo. Es el único pueblo disque elegido por Dios. En cambio, el Dios cristiano representa un Dios universal. Por otro lado, el Dios cristiano también enseña algo, a respetar a la autoridad. Es por ese motivo que el señor llamado, ¿qué muchachos? Constantino dice, esta religión me conviene, porque solo así voy a centralizar el poder y voy a unir a toda la población bajo un mismo pensamiento con el objetivo, de esta manera, ¿de qué muchachos? Justamente de replantear una protección, una salvación al llamado Estado romano. Y así quiero comentarles a todos ustedes, se exoneró de tributos a los llamados sacerdotes. Así aparece la primera herejía, que justamente mientras que los romanos endiosaban al a Jesucristo, los llamados pues en sí arrianos, justamente. Claro, claro, Piero, bien, bien. Ahora sí, buen punto. Con Constantino a Cristo lo hacen Dios, pero ahí aparece una herejía que niega la divinidad de quién, de Jesucristo, y dice, no, Jesucristo es un profeta. El arrianismo es una religión dirigida por un monje llamado Arrio, y ese Arrio niega la divinidad de Cristo, considera, repito una vez más, que Cristo es únicamente, ¿qué muchachos? Es únicamente un llamado profeta. ¿Queda claro? Repito una vez más, ¿qué cosa es Cristo? Un profeta. Bien, señores, para que la religión cristiana se establezca de la mejor manera, este señor establece el llamado Concilio de Nicea, que sienta las bases, inclusive se habla de que es el origen de la Iglesia Católica. Ahí miremos esa imagen, señores, cómo es que en base a la autoridad de Pedro, Pedro significa cabeza, la Iglesia de San Pedro se va a crear pues en sí esta llamada iglesia que necesita una llamada, ¿qué muchachos? Un libro sagrado, que en este caso sería la Biblia, y ahí nace la idea del credo. Alguien que al terminar el gobierno de Constantino no quiso otorgarle estos beneficios y privilegios de los cristianos fue Juliano, un emperador que no tuvo muchos años de gobierno y fue sacado y derrocado por Teodosio, quien dijo, no, esto no puede pues en sí, ¿qué cosa? No puede esperar.
Es por eso que a través del edicto de Tesalónica, él oficializa el llamado cristianismo. El único problema es que durante su gobierno, él será pues en sí, ¿qué cosa, muchachos? Víctima en el año 410 del saqueo de Roma. Es por ese motivo que para poder proteger a Roma, el emperador Teodosio decide y considera que Roma debe estar dividido. Por eso Teodosio sería el último emperador de Roma cuando estaba unificado, porque después de Teodosio, Roma ya está dividido en dos, Oriente y Occidente. Honorio, por ejemplo, Honorio sería el gobernador de Roma de Occidente con su ciudad capital Milán, y Arcadio sería el gobernador de Roma de Oriente, capital Constantinopla, que se convierte en el imperio de Bizancio. Te voy a contar que Oriente estuvo mejor organizado que Occidente. Occidente tuvo problemas políticos y mira cuál fue la consecuencia. El último emperador de Roma de Occidente se llama Rómulo Augusto, algunos lo llaman vulgarmente Rómulo Augustulo, quien justamente, miremos la imagen de abajo, termina siendo víctima de la invasión de los bárbaros, donde el rey Odoacro, ese rey que sale en tu pantalla, rey de los érulos, termina pues sacando del poder al emperador Rómulo Augustulo en el año 476. Correcto, de esta manera acaba pues con el llamado que con la llamada unidad y estabilidad política de Roma de Occidente, Italia ahora está en manos de los érulos, y así se pone fin a la Edad Antigua y se da inicio a la Edad Media. De esta manera, queridos y estimados alumnos, con la llamada invasión de los érulos hacia Roma Occidental, hemos culminado nuestra clase. Mi pregunta es, futuro cachimbo de la Academia Mega, futuro cachimbo en San Marcos, la Academia Mega te está ayudando a ti, sí, tú, futuro cachimbo, detrás de esa pantalla. Mi pregunta para todos ustedes, ¿me dejo entender, señores, a todos ustedes? ¿Sí o no? Buena, Marquito, correcto. El colonato crece o se crea en el gobierno de Diocleciano, pero fue Constantino quien justamente lo va a imponer, ¿correcto? Así que tu respuesta es correcta, lo impuso, sí lo impuso. Muy bien, apuntamos todos, por favor, ese detalle, impuso, y por eso se dan, pues, ¿no? Mayores invasiones bárbaras de forma pacífica. Luego ya vienen las violentas. Muy bien, campeón. Pregunta, ¿hasta acá quedó claro, Marquito Yikawa? Marco. Repito, Diocleciano lo crea y Marco, no te olvides, a Marquito Constantino lo impone. Listo, señores. Y eso era una manera de traer mano de obra, pues, ¿no? Listo, vamos con las preguntas al toque. Una cosa rápida y violenta. Después de haber pensado medio segundo, tienen que ayudarme con todas estas preguntas. Rápida, rápido, señores. Vamos rapidísimo. Yo sé que ustedes pueden. Sí, tú puedes. Vamos, muchachón. A ver. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices tú en la pregunta? Ay. Listo, señores, vamos. La pregunta número 1 está recontra fácil. Es una pregunta a nivel Villarreal, inclusive no tiene tanto nivel San Marcos. Yo sé que ustedes pueden. Sí, yo sé que tú puedes. Muy bien, señores, rapidísimo, claro, a ver, si te dice dinastía con el cual se inició el acceso al trono, correcto, del sector descendiente de familias italianas nacidas en provincias, bueno, señores, estamos hablando acerca de quién, justamente de los Antoninos. Buena, Sofía, correcto, amigos, todos, ¿me escuchan acá? Muy bien, señores, vamos con la número 2. Vamos, el emperador Caracalla promulgó la Constitución Antoniana, con la cual otorgó la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. ¿Cuál fue la finalidad? Pero esa pregunta está más fácil que, no sé, a ver, ¿qué te puedo decir, señores? Más fácil que ganarle Alianza, ya con eso te digo todo ya. Aumentar la recaudación de impuestos. Muy bien, señores. Caticita ahorita se achora. ¡Oh, Daniel! Vamos con la número 3. Es la primera recopilación del derecho romano realizado por el jurista Salvio Juliano por orden del emperador Adriano. Claro, el edicto perpetuo. Y la 4, Sofi, vamos, Danielito. El edicto de Tesalónica promulgado por el emperador Teodosio tuvo por finalidad. ¿Cuál es la finalidad, señores? Correcto. ¿Alguien por ahí en la 4?
¿Cuál sería la clave? Otorgar libertad de creencias. Tesalónica lo que busca oficialmente es cohesionar ideológicamente al imperio. Lo que dijo por ahí Nadine, ¿no? Unificar a la población bajo un mismo pensamiento. Vamos con la pregunta número 6, que está recontra pichanga. Señores, a todos ustedes, señale usted cuál es la causa principal de la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero ya sabemos que la causa principal vienen a ser las invasiones extranjeras. Si bien es cierto, Roma está en crisis, pero lo que aceleró la caída fueron las invasiones. Muy bien. Buena, futuros cachimbos. Te está preguntando que marques la clave que contenga únicamente obras relacionadas con la dinastía antonina. A ver, ¿cuáles son esas obras relacionadas con la dinastía antonina? La ley del Optimus, sí, Antonio Nerva. El Coliseo romano no le pertenece, eso es de los Flavios. El establecimiento del edicto perpetuo, ese es verdadero. Y persecución sangrienta no hay. Señores, sería la 1 y la 3. Brutus, marcamos la clave. Vamos con la 8 y la 9. Uy, ay. A ver, la 8 dice, marca la clave que tenga la secuencia correcta de verdaderos y falsos. Calígula es catalogado como el mejor emperador de Roma por haber enfrentado al Senado. Recontra falso, señores. Claudio logró la conquista de Britania y eso fue lo mejor que pudo hacer. La muerte de Jesús no se olvide, se dio durante el gobierno de Nerón, recontra falso, se dio en el gobierno de Tiberio, y tras la muerte de Flavio Vespasiano, el poder recayó en manos de Tito el Bambino. Sí, verdadero. A march. Buena, Saulo, Marco, Sofía y el gran emperador, que sí, acá está el faraón rey, es Ramsés. Correcto, Ramsés, señor. Muy bien, la número, por favor, la 9, está facilito. A ver, hazlo por Nefertari, Ramsés. Tú mismo eres, que si no te atrasa Moisés, ¿eh? Ya sabes. Vamos, campeón, rapidísimo. Yo sé que ustedes pueden. ¿Eh? Dice que tras la anarquía militar de Roma del año... Ay. ¿Cómo es eso? Por Dios, Eduardo. No le hagas roche, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Señores, tras la anarquía militar de Roma del año 225 al 305, el Imperio Romano entró en una etapa de crisis económica, política y social. En ese contexto asumió el gobierno Diocleciano, quien, para mejorar el sistema administrativo del imperio, estableció la tetrarquía, con el cual buscó reconstruir Roma y salvarla de la crisis. No obstante, durante su gobierno se dio un hecho que afectó a la comunidad cristiana en todo el Imperio Romano, y esto es conocido con el nombre de la Gran Persecución. Ay, Piero, Ruth y Sophie, correcto. Vamos, y con esta, señores, nos vamos a almorzar. El concilio de Nicea, llevado a cabo en el año 325 después de Cristo, durante el gobierno del emperador Constantino, tuvo por finalidad otorgar tolerancia religiosa para todos los cristianos. Icono ortodoxo, correcto, que representa el concilio de Nicea I. Tras leer la premisa y observar la imagen, ¿qué podemos aseverar? ¿Vemos a romanos? ¿Vemos a cristianos? La respuesta sería que Roma acepta el catolicismo y tolera su prédica. Sofía, eres lo máximo. Buena, Daniel y el gran Pierito. Gracias, muchachos, por hacer, pues, en realidad de esta tarde una tarde majestuosa. Correcto, porque gracias a ustedes, a sus preguntas, vamos ampliando un poco más el tema, soltando algunos datos, y eso es lo que me encanta. Así que, muchachos, gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Muy bien, ahora le voy a mandar a Katicita el material que nos toca trabajar. Así que ya saben, somos tu academia, somos la Academia Mega, y estamos iniciando nuevos ciclos. Inviten a sus amigos, a sus familiares, a partir, pues, en sí del ciclo verano. Un fuerte, fortísimo abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos, muchachos, cuídense. Nos vemos, Marquito. Chau. Cuídense, muchachos. Chau, Rancés. Cuídense, Nefertari. Nos vemos, Daniel. Cuídense. Chau. Chau, Solcita. Chau, todos. Gracias, Katicita. Nos vemos. Gracias, profesor. Buenas tardes. Chicos, para los que quieren dar el examen simulacro Villarreal, he compartido el enlace por el WhatsApp, así que apúrense. Si es que todavía no se han inscrito, recuerden que solo son 1000 participantes. Nos vemos mañana. Hasta luego.